Alista tu bebida favorita, ponte cómodo, ponte cómoda porque hoy te voy a explicar de forma sencilla, muy fácil, cómo trasladarte de régimen de pensiones, específicamente cómo trasladarte a Colpensiones. El proceso y la respuesta rápida es la realización de la doble asesoría y te voy a contar qué es, en qué consiste, cómo solicitarla, qué información te van a entregar, en qué momento de tu vida tomarla. ¿Tiene costo o no tiene costo? En fin, muchas otras preguntas te las voy a resolver, pero a lo que vinimos, vamos. ¿Qué es la doble asesoría? Básicamente es un derecho que tenemos todas aquellas personas que cotizamos pensión obligatoria. No importa el fondo, no importa el régimen. Este derecho es de recibir la suficiente información idónea, imparcial, para tomar una decisión de si me traslado o no me traslado de régimen de pensión. Yo ya había hecho un video con anterioridad explicando en qué consiste la doble asesoría, la ley, los términos y demás, y muchas personas se confundieron y pensaron, bueno, se equivocaron. Y me empezaron a enviar solicitudes y pidiéndome que les realice yo la doble asesoría. Entonces en este video les voy a contar cómo se solicita, porque aún a pesar de que les he explicado 1000 veces, me siguen haciendo la misma pregunta. Entonces, este derecho de recibir información suficiente para tomar una decisión implica también que, como su nombre lo indica, doble, se realice en ambos regímenes. Es una cita que tú pides, es una reunión. Esa reunión tú la pides en el fondo actual, en el que estás hoy afiliado, y en el fondo del régimen de contraparte. ¿Qué? Hay dos regímenes. Régimen de prima media, que es Colpensiones, en adelante lo voy a llamar RPM. Cuando yo diga RPM, es el régimen de prima media, o estoy hablando igual que decir Colpensiones. ¿Sí? RPM igual a Colpensiones, para de contar. Y el segundo régimen es el RAIS, régimen de ahorro individual con solidaridad, RAIS. En el RAIS están 4 fondos: Scandia, Porvenir, Protección y Colfondos. Colfondos, RAIS, Colpensiones, RPM. Son dos regímenes distintos. ¿Qué significa que sean dos regímenes diferentes que tienen condiciones distintas para lograr pensión? ¿Sí? Si tú te vas por el RAIS, las condiciones y las exigencias, los requisitos para pensionarse pueden ser o total o ligeramente diferentes a los requisitos que te va a exigir Colpensiones, porque muchas personas hoy en día confunden los requisitos y creen que son los mismos para ambos regímenes y no es cierto. ¿Listo? Entonces ya tenemos claro que hay dos regímenes y que la doble asesoría es para traslado entre regímenes, es decir, para saltar del RAIS al RPM o del RPM al RAIS. Despacito, que no entendí. Si yo estoy en el RAIS, es decir, puedo estar en Colfondos, ve, ¿sí ven? Hasta yo me confundí. En Colfondos, en Scandia, en Porvenir o en Protección. Si estoy en cualquiera de esos 4, estoy en el RAIS. Y mi doble asesoría la debo pedir en el fondo en el que yo estoy aquí. Primero, cuando termino esa cita, cuando esa reunión se termina, la doble asesoría, la segunda cita sería en Colpensiones, ¿sí o no? Ahora, puede pasar que yo esté en Colpensiones, como es el caso de la doble asesoría. Listo, pido mi doble asesoría en Colpensiones y en mi contraparte en cualquiera de estos 4 fondos al que yo me quiera trasladar. Entonces, esa es la doble asesoría, recibir una cita, tener una cita aquí en el régimen, en el RAIS, cualquiera, ¿no? Pero tiene que ser en el que tú estés afiliado. Es decir, si tú estás en Protección y solicitas a Colfondos la doble asesoría, no, tienes que ir al fondo donde tú estás cotizando hoy, donde
el extracto de pensiones que te llega, mira a qué fondo tú estás afiliado y a ese es el que tú llamas y dices, necesito la doble asesoría. Si tú tienes un asesor pensional, genial, pues le pides a tu asesor pensional que te haga la doble asesoría. ¿No tienes asesor pensional? Muy mal. Bueno, entonces pides, llamas, señores X, señores o Colfondos, o señores Porvenir, o señores Protección, o señores Scandia, necesito que me realices la doble asesoría. Entonces ellos te van a agendar un día y una hora presencial, la gran mayoría lo hace presencial, pero se puede virtual o telefónicamente, dependiendo sea el caso, por supuesto. Te la dan, dura más o menos una hora y te entregan cierta información. Ya te voy a decir qué información. Terminas, pasó la hora, chan, te entregan la información. ¿Qué haces? En el mismo mes, no dejes pasar más tiempo, en el mismo mes vas a solicitar la doble asesoría en Colpensiones. Señores Colpensiones, ya recibí mi asesoría en mi fondo actual, ahora la quiero con ustedes. Listo, programa cita, hora, modalidad presencial, virtual o telefónica, como te la ofrezcan. Listo. Pasa esas citas, esas asesorías, ya las tuviste. 2 horas. Ahora tomas la decisión si te trasladas o no. ¿Listo? Ahora, otro paréntesis súper grande. Por ejemplo, tú estás en Porvenir y te quieres pasar para Scandia. ¿Tienes que hacer doble asesoría? No. La doble asesoría es entre régimen. Régimen de ahorro individual con solidaridad que tiene 4 fondos a régimen de prima media Colpensiones. Si en este régimen tú quieres trasladarte, saltar de estos de este a este, de este a este, así, si quieres saltar entre estos fondos, tienes que hacer doble asesoría. No. ¿Qué te dicen? Para que la doble asesoría sea exitosa, sea más rápida, sea más fácil o lo que sea, y tú estás, por ejemplo, en este fondo, y uno de estos te dice, pásate al mío porque si te pasas conmigo va a ser más fácil la doble asesoría. Mentira, eso no es cierto. No se dejen engañar. El proceso de doble asesoría es igual para todos. Igualito. Solo llamar y agendar. Punto. ¿Que sea más fácil si te trasladas a un fondo específico? No, señor, eso no es cierto, eso es mentira. ¿Tiene costo? No tiene costo, es gratuita. Y la llamada, pedir tu asesoría, es gratis. En Colpensiones es gratis. ¡Ay, que te cobro la doble asesoría! Mentira, tampoco es cierto. No tiene costo. Pero solamente la tienen que hacer en el fondo en el cual se encuentran afiliados. Por eso yo les decía a muchos de ustedes, no me pidan a mí la asesoría si no son mis... ¿Para qué sirve la doble asesoría o qué es? Bueno, ya les dije, ¿qué es? Es una simple cita. ¿Y qué te dicen en esa cita? Pues ¿para qué sirve? Todo eso es para que tengo que presentarme 2 veces a recibir la misma información. Sí, señores, la información, como yo les dije, tiene que ser imparcial. Esa imparcialidad implica que por norma, por directriz, sean los mismos parámetros de revisión y los mismos resultados. Te expliquen exactamente lo mismo. Entonces te van a explicar y sirve específicamente para que tú tengas toda la información, suficiente información para tomar una decisión de si te quedas o te trasladas de régimen. Si te quedas en el RAIS o si del RAIS pasas al RPM. O si te quedas en el RPM o si te trasladas del RPM al RAIS, ¿cierto? Sirve básicamente para eso, para tomar una mejor decisión. ¿Por qué? Yo sé que todos, la gran mayoría, obviamente sabemos que muchas personas se equivocaron en el traslado y hoy en día se han visto realmente perjudicadas porque no están recibiendo la pensión que querían, que esperaban, en razón a una mala asesoría o falta de información o lo que sea, o por muchas razones se trasladaron mal, y lo que busca la doble asesoría es que las personas tengan la información suficiente para que tomen la mejor decisión posible. Sí, pero yo que he visto que Carolina dentro de su experiencia se ha dado cuenta que muchas personas presionadas por los mitos, por las noticias, por situaciones familiares, por lo que sea, toman la doble asesoría pero no le prestan la suficiente atención
y se trasladan y tiempo después se dan cuenta que no fue lo correcto. Entonces, en ese orden de ideas, mi recomendación antes de una doble asesoría es entender muy bien y tener una simulación pensional previa, un estudio pensional previo, o por lo menos conocer todos los ítems de la doble asesoría para poder darle una correcta interpretación. Y Carolina González les va a ayudar a explicarles y desmenuzarles todo lo que entrega la doble asesoría, todo lo que hay en esas 2 hojitas. Se los voy a explicar así, detalladito, detalladito, ítem por ítem, cómo interpretarlo para que cuando ustedes se presenten a esa doble asesoría, pues la entiendan y ahí sí puedan darle una correcta interpretación para poder tomar una decisión, ¿vale? Para eso sirve. ¿Cómo se solicita? Pues ya les dije que hay que llamar, etcétera, etcétera, ¿En qué momento solicitarla? Es decir, ¿tengo que esperar una edad específica? Bueno, aquí voy a hacer otro paréntesis chiquito. En Colpensiones, para pensionarse, tienes que cumplir semanas y edad. 62 años, hombres y mujeres 57 años, ¿cierto? Entre esos últimos 10 años, los 10 años en Colpensiones se utilizan para sacar un promedio y sobre ese promedio determinar la mesada con la que te vas a pensionar. Por ese simple detalle, las personas no pueden trasladarse de régimen en esos últimos 10 años, es decir, los hombres entre los 52 y 62 años y las mujeres entre los 47 y 57 años no se pueden trasladar de régimen, es decir, no podrían saltar del RAIS al RPM o del RPM al RAIS, no se puede hacer. Entonces, en razón a eso, la doble asesoría se debería tomar a más tardar 11 años antes de la edad de pensión fijada por ley. Es decir, hombres a los 51 y las mujeres a los 46. Pero Carolina, ¿qué dice? En mi opinión y en mi experiencia y lo que se ve, no se esperen hasta esa edad, por favor, no lo hagan. Háganlo muchísimo antes. Entre más jóvenes son, pues hasta los 30 les sirve para conocer de esa manera una proyección de mesada y saber si se ajusta y van a poder si lo maximizan o lo que sea, tomar muchísimas decisiones. Sobre todo se pueden dar cuenta si están cumpliendo o no están cumpliendo su meta. Y eso les va a servir muchísimo para que tomen decisiones sobre si crean otras herramientas de ahorro, de inversión, negocios y dicen, pues pucha, a través de la pensión obligatoria no voy a alcanzar la meta que quiero, entonces mejor construyo un negocio, hago otro ahorro, invierto, lo que sea, construyo otra estrategia. Acuérdense, financieramente les digo, no poner los huevos en la misma canasta, es decir, no apoyen toda su estrategia de pensión obligatoria en una sola herramienta. Cualquiera de los 2 regímenes. Recuerden también que estamos a puertas de una reforma pensional que nos puede cambiar toda la realidad y hoy probablemente lo que les diga en 1 año, 2 años, 3 años, no sé, sea totalmente distinta. Entonces, en razón a eso y en ese orden de ideas, lo ideal es que entre más jóvenes tomen esta asesoría, les va a servir muchísimo para tomar decisiones de mejora. Recuerden que para eso son las finanzas. El análisis financiero permite hacer un análisis a través de estas proyecciones y no solamente decir, ay, sí, voy a alcanzar esa mesada, ay, qué bueno o qué lástima, no, sino qué otras herramientas tengo para alcanzar esa meta. No lleguen a esa edad de pensión con el credo en la boca esperando un milagro o no hagan eso, no se suiciden financieramente. Para eso sirve la doble asesoría. Ay, no, es que no me importa, no me interesa, no sé qué. Sí, pero es muy mediocre pensar así, realmente, porque a través de un análisis de esto ustedes pueden tomar decisiones en su vida. Porque si ustedes tienen un revés financiero, pueden entender qué soporte tienen a través del tema de pensión obligatoria. En fin, ¿sí? Se les amplía y se les aclara el panorama y pueden tomar muchas decisiones. No esperen a decir, ay, ¿cómo? Porque me ha pasado y muchas personas que están en sus últimos 5 años para alcanzar pensión, menos, un poquito más, que ya no se pueden trasladar de régimen y me dicen, Carolina, ¿cómo mejoro mi pensión? Quiero alcanzar 12, 15 millones de pesos, pero realmente a través del régimen alcanzo como 2 millones, 3 millones. Y uno les dice, pues, si tienes 300 milloncitos por ahí guardados, no.
No es lo mismo que hoy un chico de 20, 22 años me diga, Carolina, ¿cuál va a ser mi proyección de pensión? Se la dibujo y le digo, mira, tú con 50.000 pesitos puedes empezar adicional, 10.000, 20.000. Y esos 50.000 en 30 años que te vayas a pensionar, pues son como, ¿qué? 20, 30, 100 milloncitos. Esa es la magia de las finanzas y del interés compuesto. Entonces, válganse de eso para tomar mejores decisiones, para potenciar lo que tienen. Es algo obligatorio de lo que ustedes muy seguramente no creen, pero fortalezcanlo. Aprovechenlo, maximícenlo. Listo. Pin. Costo no tiene costo. Es que todo aquí lo tengo súper anotado. Ah, ya. ¿Qué información entregan en la doble asesoría? Básico. Es un comparativo de cómo te va a ir a ti si te quedas en el RPM Colpensiones o si te quedas en el RAIS, régimen de ahorro individual con solidaridad, cualquiera del fondo al que te quedes. ¿Cómo te va a ir? ¿Cómo te va a ir en términos de cuál va a ser la mesada que vas a recibir? ¿Sí ven por qué es tan importante hacerla temprano? ¿A qué edad te vas a pensionar? ¿Vas a acceder a garantía de pensión mínima? ¿En qué momento? ¿En qué momento cumplirías los requisitos para alcanzar la garantía de pensión mínima? ¿Qué es eso? Pues, en términos muy simples, es en qué momento tú accederías a recibir como mesada por lo menos un salario mínimo. Si no cotizas o tu ahorro no es el suficiente o lo que sea, ¿qué pasa? ¿Te devuelven o no te devuelven? ¿Bajo qué condiciones, en qué momento te lo entregan todo, sí o no? Si no cumples semanas, si no cumples monto y tal vez no cumples ni siquiera para que te lo devuelvan, ¿qué puedes hacer? Si puedes juntar tus semanas cotizadas con las semanas de tu pareja, si no, ¿cuándo? ¿Qué condiciones y qué requisitos tienes que cumplir? Si, por ejemplo, siempre cotizaste, aquí en Colombia se cotiza para pensión obligatoria a partir del salario mínimo, pero muchas personas ni siquiera reciben ingresos del mínimo. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hacen estas personas? Entonces les van a contar algo que se llama BEPS. ¿Sí? ¿Cómo sería tu panorama en términos de pensión? ¿Qué pasaría si falleces? Y van a hacer una consulta muy específica de beneficiarios, o cónyuge, o hijos, padres, hermanos. Esto es muy importante porque si tú no tienes beneficiarios, la mesada resultante va a ser mucho mayor versus si tienes cónyuge, si tienes beneficiarios y la edad de los beneficiarios, porque cada beneficiario tiene sus pequeños detallitos y sobre todo, si a nivel de beneficiarios tienen su detallito, también tienen otro detalle adicional dependiendo del régimen en el que te encuentras. No es lo mismo hablar de que quiero heredarle a mis beneficiarios en el RAIS, pero eso no es posible en Colpensiones. Para heredar, si quieres heredar, cómo funciona como seguro de vida, todos esos detalles son importantes de analizar. Entonces, como ya es mucha información por hoy, lo que les digo de la doble asesoría, que es un comparativo exhaustivo y la misma información que te entregan en una cita en el RAIS es la misma que te van a entregar en el RPM, es el mismo comparativo de cómo te iría bajo cualquier situación en cada uno de esos regímenes. Yo en el siguiente video voy a desmenuzar ítem por ítem que va en la doble asesoría. Ahí hay varias filitas, son 2 hojas, pero esas 2 hojitas hay que saberlas interpretar muy bien. Entonces, para el siguiente video voy a ir con el primer ítem, que son las semanas. Las semanas de cotización son importantes porque sí, todos pensamos que son 1.300 semanas requisito de ley, pero en muchos casos hay personas que se pensionan a partir de las 1.150 o incluso antes, etc. Hay otro ítem muy importante que se ve en la doble asesoría, que es el bono pensional. Aquellas personas que tienen derecho a bono, muy seguro ustedes, no sé, han escuchado a alguien o ustedes mismos
ven que tienen derecho a bono. ¿Qué significa eso? ¿Qué se tiene que tener en cuenta? Aquellas personas que tienen derecho a bono, va a ser súper importante lo que les voy a contar en ese video. Lo tienen que tener súper claro para que sepan cómo se recibe, los requisitos para acceder a ese bono pensional. De repente se dan cuenta que las semanas no están bien, cómo corregir semanas, etc. ¿Listo? ¿Cuántas semanas se necesitan? Tengo semanas perdidas. ¿Cómo corregir las semanas? Todo eso lo vamos a ver en los siguientes videos. Todo el proceso de doble asesoría. Aquí yo tengo una abierta. Bueno, el comparativo, aquí en mientras habla. Devolución de saldos versus indemnización sustitutiva. Todos los detalles los voy a ir desmenuzando y les recomiendo que vayan por su extracto pensional, que lo vamos a interpretar dentro de esta doble asesoría. Les voy a decir cómo analizarlo, sin siquiera tener que ir a la doble asesoría. Descárguense su historia laboral. Estos dos documentos, ténganlo listo porque en el siguiente video vamos a empezar a interpretarlo. Y nos vemos, ya hablé mucho por hoy. Suscríbanse para que estén pendientes de los siguientes videos porque es que les voy a explicar todito para que tengan mejor dicho, estén súper expertos en doble asesoría y se puedan dar un consejo a sí mismos súper sabio. Mejor dicho, eso es lo que tienen que hacer. Y suscríbete también, hay un más, guarda esta lista de reproducción porque en esta lista de reproducción voy a poner todos los videos que conciernen a la interpretación de la doble asesoría. Y para la siguiente, alista tu cafecito, ponte cómodo, deja todas tus preguntas, porque las preguntas que me dejes las voy a ir resolviendo a medida que hagamos los videos para interpretar este requisito súper importante para trasladarte de régimen de pensión. Espero que haya sido súper claro. Y también al final les voy a decir cómo les puedo ayudar también a quienes quieran de forma privada realizar un análisis pensional. Entonces, no es nada más por hoy, los dejo y me encanta que estén aquí. Feliz día, nos vemos pronto, chao.